Hay un pasaje en la Biblia que leído de forma apresurada hiere. Ordena a los padres apedrear a su propio hijo por ser rebelde. Esa imagen choca con la idea de un Dios Padre de ternura. Despierta preguntas morales, históricas y teológicas que nos empujan a mirar palabra por palabra, contexto por contexto. ¿Qué quiso decir realmente ese texto? ¿Fue alguna vez una orden práctica o más bien una advertencia retórica? Vamos a desentrañarlo con calma, sin pánico ni juicio rápido. Empecemos por situarlo. El precepto aparece en el corpus legal de Deuteronomio, dentro de una sección que regula situaciones familiares y sociales extremas. No está sola. Forma parte de una colección de leyes pensadas para la vida comunitaria en Israel antiguo. Pero su brutalidad aparente, la idea de una familia ejecutando a uno de los suyos, exige una respuesta más precisa que la lectura inmediata. Antes de continuar, una nota rápida. Si te interesa este tipo de análisis histórico-teológico que mira el texto con lupa, suscríbete y activa las notificaciones para no perder la serie donde desgranamos pasajes difíciles como este. Arranquemos por lo más básico y a la vez más determinante, las palabras hebreas que traducimos como hijo rebelde. En el texto original aparecen dos términos que suelen ir juntos, transliterados como sorer y more. No son sinónimos exactos, cada uno aporta matices y, juntos, construyen una figura más compleja que la de un simple adolescente desobediente. Sorer se relaciona con la idea de quiebra o desviación respecto a la norma, con una conducta que desafía la autoridad familiar y comunitaria. More, por su parte, sugiere enseñanza o instrucción que se vuelve perversa. Hay en la raíz de la palabra una connotación de muestra, de exhibir un comportamiento que corrompe a otros. La combinación sugiere, por tanto, no un hijo caprichoso que ignora a sus padres, sino alguien cuya conducta es persistente, contagiosa y, según el texto, dañina para la estructura social. No estamos solo frente a una mala conducta, estamos ante una figura que encarna una amenaza para la estabilidad del grupo. Pero aún con ese matiz, la traducción literal al lenguaje moderno produce escalofrío. Por eso debemos seguir dos rutas simultáneas: la filológica, que examina el alcance semántico de las palabras y su lugar en el corpus bíblico, y la traditora, que mira cómo las comunidades religiosas han recibido, interpretado y regulado esta norma a lo largo de los siglos. En la ruta filológica conviene recordar algo esencial. La Biblia fue escrita en contextos donde la familia nuclear y la comunidad jurídica funcionaban de forma diferente a la nuestra. La severidad legal en textos antiguos a menudo tiene una función pedagógica. Actúa como límite extremo que marca lo tolerable y lo intolerable. En ese papel, una ley puede no ser una instrucción de uso frecuente, sino un signo dramático que subraya la gravedad de una conducta que, si se normalizara, destruiría la cohesión social. Aquí surge la segunda gran ruta. La tradición judía posterior, y en particular la rabínica, no dejó esa ley en bruto. Frente a textos que podrían leerse de forma literal y aplicar penas severas, los sabios del Talmud emprendieron una labor interpretativa y regulatoria intensa. El Talmud, por su naturaleza, no es un código homogéneo, sino un diálogo de generaciones. Hay en él discusiones, desacuerdos, precisiones y a menudo procedimientos que obligan a poner la ley bajo tapas de seguridad. Una de las respuestas más sorprendentes del mundo rabínico es la tradición, registrada en el Talmud, de las llamadas 48 condiciones que vuelven la ley del hijo rebelde prácticamente inaplicable. La cifra en sí misma, 48, la encontramos en los tratados que discuten las condiciones para la imposición de la pena capital. ¿Qué significa esto en la práctica?
Significa que los rabinos no tomaron el texto bíblico como una receta simple para ejecutar a un joven difícil. Se implicaron en una tarea de acotar, restringir y casi neutralizar la aplicación de aquella norma. ¿En qué consisten algunas de esas condiciones? No enumeraré las 48 una a una, porque su detalle técnico pertenece a la literatura halágica, pero sí es importante explicar los ejemplos paradigmáticos que los rabinos usan para ilustrar lo restrictivo del procedimiento. Entre ellos figuran requisitos como una edad precisa para la víctima, un parámetro que distingue la inmadurez de la juventud responsable, la unanimidad del criterio parental. Ambos padres deben estar de acuerdo en llevar el caso ante la corte. La presencia de testigos imparciales que hayan presenciado los actos en cuestión y, crucialmente, una advertencia formal hecha por los padres al hijo, delante de testigos, de que su conducta está prohibida y de que, de persistir, será castigada. Es decir, no basta con el enfado o la acusación. Debe haber una prueba pública de que el hijo fue informado y aún así eligió transgredir. Un ejemplo talmúdico tradicional que suele repetirse en los comentarios es ilustrativo de la longitud que alcanza esta cadena de salvaguardas. Se menciona un caso hipotético donde el joven no solo roba, sino que además consume en público la carne robada junto con vino importado. Un detalle que marca la gravedad y la ostentación del acto. Es un ejemplo extremo y cargado. La conducta no es un pequeño hurto, sino un acto público de desafío y corrupción de costumbres. El objetivo de tales ejemplos no es demonizar a la juventud, sino fijar un umbral tan alto que en la práctica casi nunca se alcanza. A esto se suma otra línea de restricciones, las exigencias procesales del tribunal. Según la tradición rabínica, la Bet Din, la corte de ancianos que juzga estos casos, debe actuar con extremo cuidado. Los testigos deben ser 2 o más, y su testimonio ha de ser concordante. Las advertencias previas han de documentarse. No puede haber contradicciones en los relatos. Cualquier duda razonable beneficia al acusado. Estas salvaguardas reflejan una sensibilidad jurídica que privilegia la vida y la justicia procesal frente al impulso punitivo. Llegados a este punto, conviene recordar una afirmación famosa dentro del Talmud. Hay una máxima que condena la frecuencia de la pena capital en términos casi litúrgicos. Si un tribunal ejecuta una vez en 70 años, se considera destructivo. Y una declaración atribuida a un rabino, Rabbi Shimon, que, en palabras sucintas, llega a decir que la ley del hijo rebelde nunca ocurrió y nunca ocurrirá. Estas fórmulas no son alegorías inocuas, muestran que, para la tradición rabínica, la intención del legislador o la función del precepto no era crear un mecanismo ágil de ejecución, sino ofrecer una lección normativa con fuertes controles que protejan la vida. Insisto en el tono. No estamos celebrando una hipocresía legal, más bien estamos frente a una tradición que, al ver el potencial destructivo del literalismo, desarrolla un derecho que protege al vulnerable y que evita la violencia arbitraria. La ley bíblica en este marco actúa como alarma moral, el derecho rabínico como freno institucional. Pero, ¿cómo operaba concretamente el acto del apedreamiento en la práctica legal antigua? Es importante aclarar la palabra técnica. En la literatura se emplea con frecuencia el término sequila para describir el apedreamiento ritualizado. Sequila no es una coreografía de crueldad. En los debates rabínicos aparece como un procedimiento que, pese a lo que hoy pueda parecer, fue objetivado y regulado. Piedras pequeñas, lanzadas por los ancianos desde cierta distancia, y un protocolo que buscaba formalizar el acto para minimizar el sufrimiento. Es una imagen que incomoda, sin duda,
Pero la clave para entenderla es percibirla como parte de un sistema jurídico que intenta domar la violencia inherente a la pena capital con pasos jurídicos. Así, llegamos a otra tensión fundamental: las diferencias entre Israel y sus vecinos en el antiguo Próximo Oriente. Si miramos códigos como el de Hammurabi o varias leyes asirias y babilónicas, encontramos sanciones corporales y pena capital aplicadas en términos mucho más desregulados. No pretendemos ahora hacer una comparación exhaustiva, pero sí es relevante subrayar que, en contraste, el corpus israelita y la posterior regulación rabínica muestran una preocupación atenuante. El derecho no es solo retributivo, también es pedagógico y protector. En algunas sociedades de la época, la ejecución podía ser más frecuente y menos mediada. En la tradición israelita, la letra del texto podría parecer dura, pero la práctica jurídica y la hermenéutica rabínica la filtraron por redes de salvaguarda. También debemos considerar la ubicación literaria del pasaje en Deuteronomio. No aparece en un vacío, está inserto en una sección que atiende casos límite de convivencia y autoridad. La ley funciona aquí como marcador extremo. Su función discursiva es poner en claro hasta dónde la comunidad no puede tolerar la desintegración moral. A menudo, los códigos antiguos registran normas máximas para dar contenido a las normas ordinarias. Decir extremo es una forma de proteger lo ordinario. Es probable, por tanto, que el legislador haya querido más señalar la gravedad de la conducta que promover ejecuciones domésticas diarias. Algo que conviene subrayar, porque a menudo se pierde en el debate moderno, es la relación entre texto y práctica. Una ley consignada en un corpus legal no obliga a que se convierta automáticamente en práctica cotidiana. Aquí la tradición rabínica es instructiva. Ante un precepto que podría leerse de forma literal, los sabios construyen filtros interpretativos. Ese hecho mismo nos obliga a ser humildes en nuestras conclusiones. Ausencia de aplicación frecuente no equivale a timidez del legislador ni a debilidad moral. Puede ser, en cambio, un rasgo deliberado del sistema jurídico para proteger la vida. Si volvemos a la pregunta inicial, ¿por qué un texto sagrado incluiría una norma tan brutal? Ya podemos esbozar algunas respuestas parciales. Una posible pista es la función pedagógica, mostrar un límite extremo que señale la gravedad de ciertas desviaciones. Otra pista es la intención de delegar a la comunidad y al tribunal la labor de poner freno, pero sin facilitar la violencia. Y una tercera, la existencia de la ley y la posterior regulación rabínica indican una tensión entre letra y espíritu. La letra alarma, el espíritu modera. Hasta aquí hemos recorrido las voces internas del texto y de la tradición judía. Hemos mirado la filología, Sorer y Moré, las salvaguardas procesales de la Bet Din, las 48 condiciones que aparecen en la tradición talmúdica y la manera en que la propia tradición llega a decir que aquello en la práctica no se correspondió con ejecuciones corrientes. Todo esto nos prepara para una pregunta aún más profunda. Si la función de la ley no fue esencialmente ejecutar, sino enseñar y proteger, ¿qué nos está diciendo sobre la relación entre autoridad parental, responsabilidad comunitaria y el valor supremo de la vida? Antes de abordar las implicaciones teológicas y contemporáneas, como leer este pasaje desde la perspectiva cristiana, cómo dialoga con la parábola del hijo pródigo o qué enseñanza ofrece para la protección de la infancia hoy, debemos detenernos un momento en la lógica interna del procedimiento talmúdico y en la forma en que la comunidad legal transforma la letra en una estructura de salvaguardas. Porque aquí hay una lección jurídica y moral que trasciende el caso concreto. Una sociedad que teme la arbitrariedad de la pena capital y que valora la vida extrema, no borra la norma, la revisa,
La asfixia con condiciones, la deja existir como advertencia y al mismo tiempo la vuelve casi impracticable. Es un modo de decir: reconocemos que ciertas conductas pueden ser devastadoras para la comunidad, pero preferimos una arquitectura de protección que imponga barreras antes que legitimar ejecuciones frecuentes. Eso revela un impulso ético: preservar la vida frente a la sed de castigo. Simultáneamente, el detalle de las condiciones talmúdicas nos habla de una sociedad que no confía ciegamente en lo que los padres digan. Exige testigos, documentación, procedimientos. Esto es crucial. La decisión de castigar gravemente no queda en manos aisladas, sino que, según la tradición, requiere la intervención de una comunidad de ancianos imparciales. La doble parentalidad, padre y madre de acuerdo, y la necesidad de testigos reducen la posibilidad de vendetas privadas o decisiones impulsivas motivadas por rencores familiares. Es otra garantía que protege contra abusos. Estas observaciones por sí mismas nos obligan a replantear la discusión contemporánea. En debates actuales sobre autoridad parental, protección infantil y límites del castigo, el texto y su tradición ofrecen dos advertencias complementarias: el reconocimiento de que existen actos que pueden corroer una comunidad, y la necesidad de procedimientos que impidan que la respuesta a esa erosión traiga más daño. Esa doble lección es de una vigencia sorprendente. Sin embargo, queda por mirar el siguiente gran movimiento hermenéutico: ¿cómo han entendido los cristianos este pasaje y la labor rabínica posterior? ¿Es compatible con la imagen de un Dios de amor? ¿Qué enseñanzas extractamos para la ética de hoy? Antes de entrar en ese diálogo, hay aún piezas históricas y comparativas que conviene poner sobre la mesa: la ausencia de registros históricos de aplicación, el papel de Rabbi Shimon en la tradición y la comparación con otros códigos antiguos. Esos elementos cierran el capítulo empírico y abren el campo a la interpretación teológica. Al abordar la cuestión de la evidencia histórica, debemos proceder con cautela. Afirmar que algo nunca ocurrió en términos históricos absolutos resulta temerario. La historiografía raramente produce certezas totales. No obstante, la tradición rabínica misma contiene voces que interpretan el texto regulado como algo que no llegó a aplicarse en la práctica. Esa declaración, unida a la tonelada de requisitos procesales, constituye una prueba relevante para sostener la tesis de la no aplicación habitual. Por eso, muchos estudiosos sostienen que no existe testimonio histórico fiable de ejecuciones sistemáticas basadas en este precepto dentro de la comunidad judía. La comparación con códigos vecinos refuerza la singularidad del enfoque israelita. En Mesopotamia, por ejemplo, encontramos disposiciones legales donde la pena era más directa y la retribución más visible. El derecho era, en muchos casos, un instrumento de orden que no estaba tan cargado de las mismas restricciones procesales que vemos en la tradición rabínica. Esa diferencia no convierte al corpus israelita en moralmente superior por defecto, pero sí destaca una trayectoria normativa que prioriza procedimientos y controles antes que la inmediatez del castigo. Y aquí entra la figura de Rabbi Shimon. En los textos rabínicos se le atribuye una afirmación tajante sobre la ley del hijo rebelde: que no ocurrió y que no ocurrirá. Esa sentencia, pronunciada en un contexto de debate sobre cuándo aplicar penas capitales y con qué cautelas, funciona como una lectura hermenéutica decisiva. La ley se mantiene en el canon bíblico, pero su circulación práctica se ve anulada por la conciencia jurídica y moral que surge en la tradición talmúdica. Todo esto, filología, tradición rabínica,
procedimientos del sequila, comparación con códigos antiguos y la ausencia de testimonios de aplicación habitual, nos coloca en un terreno fértil para una reflexión más amplia. ¿Qué hace entonces esta ley en nuestro texto sagrado? Nos habla de la severidad de Dios, de la necesidad de protección comunitaria, de una pedagogía que usa el extremo para marcar el límite, o de todo eso a la vez. ¿Y qué peso debemos dar a la tradición que transforma la letra en una estructura de salvaguardas? Estas preguntas nos lanzan hacia la siguiente etapa del análisis: las lecturas teológicas y las aplicaciones contemporáneas. Permanece, sin embargo, una tensión que no se disipa con los análisis técnicos: la disonancia emocional entre la imagen del castigo extremo y la teología de la misericordia. Esa disonancia es legítima y merece respuesta no solo desde la historia, sino desde la teología espiritual. ¿Cómo armonizar una ley tan dura con la narrativa bíblica más amplia sobre cuidado, redención y valor de la vida humana? En ausencia de una solución inmediata, la tradición nos ofrece un remedio práctico: la humildad hermenéutica. Reconocer que textos difíciles reclaman una lectura contextual y que la vida de las comunidades y de sus miembros debe ser protegida por procedimientos que limiten la violencia. Estamos, por tanto, en un punto de inflexión. Hemos ido desde la palabra hebrea hasta la corte rabínica, desde la praxis legal hasta la comparación con códigos antiguos. Hemos visto que los rabinos no ignoraron la letra. La confrontaron con el espíritu y la encajonaron en una maquinaria de controles destinada a evitar la arbitrariedad. Pero aún quedan asuntos que requieren desarrollo: la articulación de este cuadro con la interpretación cristiana, especialmente la lectura evangélica de la misericordia que subraya Jesús, las implicaciones éticas para la protección infantil y el rol de la comunidad hoy, y la manera en que la tensión letra-espíritu nos obliga a repensar la autoridad parental y la respuesta social a la disfunción familiar. Antes de abordar todo eso, es necesario detener la exposición y tomar aire. En la parte siguiente, profundizaremos en las lecturas teológicas. Compararemos la ilustración rabínica con la parábola del hijo pródigo. Exploraremos marcos de revelación progresiva y evaluaremos cómo este pasaje puede leerse hoy sin legitimizar violencia. También entraremos en los escenarios prácticos contemporáneos. ¿Qué nos enseña este debate antiguo sobre la protección de los menores, los límites del castigo y la responsabilidad colectiva? Por ahora, queda claro un punto central: la letra de la ley alarma, pero la tradición y la práctica jurídica la han moldeado buscando proteger la vida y limitar la culpa. Así, con la pregunta de fondo aún resonando: ¿por qué una ley tan brutal en un texto que habla tan bien de misericordia? Cerramos este tramo del recorrido preparados para entrar en el diálogo teológico y moral que sigue. La tensión entre la letra y el espíritu que hemos ido desenredando hasta aquí nos empuja ahora a integrar dimensiones teológicas y éticas. ¿Qué nos dice este pasaje, leído a la luz del cristianismo y de la tradición judía, sobre la naturaleza de la autoridad, la misericordia divina y la protección humana? Para abordarlo conviene abrir tres marcos interpretativos que suelen aparecer en los debates contemporáneos y, a partir de ellos, extraer lecciones prácticas para hoy. El primer marco es el literalista o normativo. Quienes lo adoptan sostienen que la ley bíblica, en tanto parte del canon, expresa un mandato que debe ser tomado en serio. Desde esta perspectiva, la severidad refleja la gravedad de la transgresión y el llamado a la disciplina que mantiene la cohesión social. Si alguien lee el texto con este horizonte, la reacción natural, sin pasar por la tradición rabínica restrictiva, sería preguntarse cómo armonizar esa norma con la ética de cuidado que también aparece a lo largo de las Escrituras.
Es un enfoque que confronta directamente la paradoja. Dios es justo, pero también es misericordioso. El literalismo obliga a no suavizar el texto, a aceptar su dureza y a buscar, desde ahí, una explicación teológica de la sanción. El segundo marco es el histórico teológico, o de revelación progresiva. Aquí se entiende que la revelación se desarrolla y se despliega en tiempo y contexto. Los textos del Antiguo Testamento responden a circunstancias históricas concretas y utilizan formas literarias y jurídicas propias de su mundo. Desde esta óptica, leyes como la del hijo rebelde forman parte de un lenguaje legal que marca límites extremos para proteger el orden social, pero no constituyen instrucciones atemporales de ejecución. Para el cristiano que lee con este marco, la llegada de Jesús introduce una lectura redentora que reconfigura la manera de entender la justicia, no anulando la ley, pero colocándola en diálogo con la misericordia encarnada en la persona de Cristo. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15, se vuelve en este contexto una antítesis valiosa, donde Deuteronomio habla de una ruptura cuya solución extrema es advertida por la ley. Jesús pone el énfasis en la restauración, el perdón y la acogida. El tercer marco es el que distingue entre función declarativa y función prescriptiva de la ley. La ley puede operar como una declaración sobre lo que la comunidad no tolera, su función normativa en sentido moral, sin convertirse necesariamente en un procedimiento eficaz y aplicable en la rutina judicial. La tradición rabínica, con su red de condiciones y salvaguardas, ejemplifica precisamente este tercer movimiento: aceptar la letra como anuncio moral, pero condicionar su eficacia con garantías formales que de facto la vuelven extraordinaria o imposible de aplicar. En lenguaje simple, el texto dice: esto no puede ser tolerado. La tradición añade: pero no podemos permitir que esta prohibición se convierta en causa de injusticia o violencia arbitraria. Leer estos marcos juntos nos ayuda a evitar extremos simplistas. Si nos quedamos en el literalismo sin considerar el historial interpretativo rabínico, corremos el riesgo de justificar prácticas hoy inaceptables. Si, por el contrario, descartamos el texto como irrelevante por su dureza, podemos perder de vista la preocupación moral que intenta articular. La tarea hermenéutica responsable está en permitir que el texto nos plantee la gravedad del mal que amenaza la convivencia y al mismo tiempo observar cómo la comunidad fiel ha trabajado durante siglos para proteger la vida y contener la letra. Entrar ahora en diálogo cristiano exige otro paso: confrontar explícitamente la ley con las enseñanzas de Jesús. La escritura cristiana no ignora la severidad normativa del Antiguo Testamento, pero la lectura evangélica de la justicia pone el énfasis en la reparación, en la compasión y en la dignidad humana. En la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, el conflicto filial no se resuelve con la expulsión ni con la pena. Se resuelve con el reconocimiento del ser amado, la restitución y el abrazo. Ese relato no ofrece una refutación directa a las normas legales del Pentateuco, pero sí establece un marco teológico donde la restauración pastoral y comunitaria se erigen como paradigmas centrales. Algo importante de subrayar es que la tradición cristiana primitiva no desconoció los debates legales del judaísmo rabínico. Sin embargo, la opción por la misericordia y la inclusión como criterios fundamentales marcó la recepción cristiana de muchas normas. De modo práctico, esto significa que la comunidad cristiana está llamada a operar en clave protectora y restaurativa, proteger a los vulnerables, evitar respuestas violentas impulsadas por la letra, y privilegiar procesos que busquen la reconciliación cuando esto sea posible sin poner en riesgo a terceros. Ese llamado a la reconciliación nos lleva a una vertiente clave: las implicaciones para la protección infantil y los límites de la autoridad parental.
El texto de Deuteronomio, incluso en su lectura restringida, subraya una preocupación legítima del legislador antiguo: la preservación del orden moral y comunitario frente a actitudes que pueden corromper a otros. Hoy, sin embargo, vivimos en sociedades que reconocen la autonomía y la vulnerabilidad especial de los menores. Dos principios éticos contemporáneos deben guiar cualquier aplicación análoga: el interés superior del niño y la proporcionalidad en la respuesta punitiva. El interés superior del niño implica que toda decisión, familiar o judicial, debe orientarse a proteger su integridad física, emocional y psicosocial. La ley antigua, donde parece asumir el derecho de los padres a decidir sobre la vida del hijo, choca con la sensibilidad moderna que pone límites a esa autoridad. La tradición rabínica ya anticipó esa necesidad de límites en su exigencia de procedimientos y la intervención de la comunidad. Hoy esa intervención puede equipararse, en términos funcionales, a mecanismos de protección social, servicios de protección infantil, asesoramiento psicológico, programas de mediación familiar y, en último término, procedimientos judiciales que aseguren un debido proceso y la protección de los derechos. La proporcionalidad demanda que la sanción sea acorde con la gravedad del daño y con la posibilidad de rehabilitación. La pena capital, en cualquier horizonte ético contemporáneo que valore la vida humana, plantea serios problemas de proporcionalidad y de certeza probatoria. La tradición que hemos descrito, con su insistencia en testigos fiables, advertencias y criterios de unanimidad parental, muestra una conciencia antigua de que la ejecución es una medida tan drástica que debe estar revestida de garantías tan altas que la hagan prácticamente inviable. Esa sensibilidad puede leerse hoy como un antecedente moral para nuestros sistemas. Cuando una comunidad considera la pena máxima, debe preguntarse en qué medida existen procedimientos que protejan al inocente y eviten abusos. Junto a la pregunta por la sanción surge otra, igual de decisiva: ¿quién asume la responsabilidad cuando una familia exhibe disfunción grave? La respuesta que desprendemos de la lectura teológica y normativa no es la privatización absoluta del conflicto familiar ni su resolución por la violencia doméstica. El texto y su tradición exigen la participación del tribunal y de la comunidad como mediadores. Interpretado para hoy, esto implica que la sociedad tiene un deber de intervenir cuando hay riesgo real. La comunidad eclesial, los servicios sociales, las instituciones educativas y los organismos estatales deben coordinar esfuerzos para proteger a los más vulnerables. Esa intervención no debe ser coactiva por principio, pero sí debe ser diligente y guiada por criterios profesionales y éticos. En ese punto, conviene distinguir entre disciplina y abuso. La disciplina responsable busca educar, reformar y proteger. El abuso busca someter, dominar o infligir daño. La lectura ética y teológica que defendemos condena claramente el abuso y busca límites legales y pastoralmente sensibles para evitarlo. No hay espacio, desde una posición religiosa seria, para justificar maltrato en nombre de la corrección. El texto antiguo debe leerse como una advertencia sobre la gravedad de ciertos comportamientos, no como una autorización para castigos desproporcionados. La tradición rabínica, una vez más, ofrece enseñanzas prácticas valiosas. Al requerir la intervención del tribunal, testigos y advertencias, el sistema impone una transparencia y un control social que protegen contra decisiones motivadas por la ira, la venganza o el interés particular. Traducido a nuestro contexto, los asuntos familiares graves requieren procesos claros,
supervisión externa y profesionales capaces de evaluar riesgos y proponer medidas restaurativas. La comunidad religiosa puede y debe ser parte de esa red de apoyo, aportando mediación, terapia, reintegración y, cuando proceda, denuncia a las autoridades competentes. Otro aspecto que merece atención es el lugar de la educación ética y moral. Si preguntamos qué función cumplía y puede cumplir una norma extrema, una respuesta es pedagógica. Las leyes ejemplares marcan límites morales, educan a la comunidad sobre lo que es intolerable. En sociedades contemporáneas, la pedagogía se despliega mediante la enseñanza, la ejemplificación comunitaria y las prácticas restaurativas más que por la amenaza de sanciones severas. Los líderes religiosos y las familias tienen la responsabilidad de formar en responsabilidad, empatía y pertenencia, reduciendo así la posibilidad de conductas que fracturen el tejido social. Al mirar desde la historia comparada, observamos que la singularidad del enfoque israelita y rabínico consiste en combinar firmeza moral con cautela procesal. Ese balance es instructivo para nuestros tiempos, donde las reacciones punitivas pueden degenerar en violencia institucional o privada. La memoria histórica nos enseña que, si una comunidad quiere preservar la justicia, debe diseñar mecanismos que protejan al inocente y procuren el bien común. No se trata de debilitar la norma, sino de fortalecer los procedimientos que hacen a la justicia humana y misericordiosa. Surge también una lección práctica para la pastoral. Cuando una familia atraviesa crisis severas, la respuesta eclesial no puede limitarse a repetir el texto antiguo, ni a minimizar el daño. La pastoral responsable escucha, acompaña, conecta con recursos profesionales y, cuando sea necesario, dirige a la familia a los servicios que protegen a los menores. El acompañamiento debe integrar la verdad ética, la gravedad de ciertas conductas, con la compasión y la búsqueda de restauración. En muchas ocasiones, lo más parecido a la justicia cristiana no es castigar, sino restaurar vínculos, reparar daños y garantizar el bienestar futuro. Hemos hablado ya de riesgos hermenéuticos que acechan cualquier lectura apresurada. Señalémoslos de manera concreta. El proof texting, usar versículos aislados para confirmar una postura. El anacronismo, aplicar criterios morales modernos sin atender el contexto, y la indiferencia frente a la larga tradición interpretativa. Evitar estos peligros exige disciplina intelectual, atender a la filología, a la historia de la interpretación y a las implicaciones éticas actuales. Es saludable que un texto difícil provoque incomodidad. Esa incomodidad nos obliga a no simplificar y a no instrumentar la escritura para fines que contradigan su espíritu profundo. En este punto, conviene volver a la figura de Rabbi Shimon y la memoria talmúdica. La famosa afirmación de que la ley del hijo rebelde no ocurrió y no ocurrirá actúa como un testimonio interno de la tradición que prioriza la protección de la vida. Interpretar esa declaración como un gesto hermenéutico es ver en la Rabbanut un esfuerzo por traducir la letra a procedimientos que no permitan el abuso. Más que un borrado del texto, se trata de una relectura que preserva el mensaje moral sin convertirlo en instrumento de violencia. Esa actitud puede ser una pauta para comunidades religiosas contemporáneas. Preservar la seriedad del texto sin permitir su utilización para legitimar daño. Llegamos, así, a una síntesis práctica que afecta a juristas, pastores, padres y ciudadanos. 1. El texto bíblico marca un límite moral. 2. La tradición comunitaria muestra la necesidad de salvaguardas procesales. 3. La teología cristiana enfatiza la restauración y la misericordia. Y 4. Las sociedades contemporáneas deben articular mecanismos que prioricen la vida y la protección de los vulnerables.
evitando respuestas punitivas desproporcionadas. Entre estos 4 puntos se despliega un llamado a la prudencia, a la compasión y a la búsqueda de soluciones estructurales. No quiero cerrar sin algunos ejemplos concretos de aplicación. En el campo educativo y parroquial, promover programas de mediación familiar y habilidades parentales reduce la probabilidad de rupturas severas. En el mundo legal, fortalecer instituciones de protección infantil, protocolos de denuncia y equipos interdisciplinarios contribuye a un trato justo de los casos graves. En el ámbito pastoral, ofrecer espacios de reconciliación supervisada por profesionales y seguir criterios éticos claros evita que la presión comunitaria derive en injusticias. Estas medidas no sustituyen la exigencia moral que plantea la ley antigua, pero la traducen a procedimientos justos y protectores. Finalmente, una reflexión personal. Los textos difíciles, como el del hijo rebelde, nos obligan a ser humildes. La humildad hermenéutica no consiste en relativizar todo, sino en reconocer los límites de nuestras certezas y la riqueza de las tradiciones que interpretan con cuidado. Si queremos ser fieles a la Escritura y a la vida humana, debemos aceptar que algunos pasajes funcionan más como sirenas de alarma moral que como manuales de ejecución. La comunidad de fe madura se protege contra la violencia y proclama la dignidad de todo ser humano. Al concluir, volvemos al choque inicial que abre este estudio, la imagen perturbadora de una ley que parece ordenar que los padres apedreen a su hijo. Esa imagen no desaparece por arte de magia, sigue siendo un recordatorio del riesgo de la letra sin freno, pero cuando la leemos junto a la tradición rabínica, la filología y la teología cristiana, la conclusión se aclara. La intención no fue, en la práctica, legitimar la violencia, sino fijar un límite moral que la propia comunidad y su normativa posterior se ocuparon de circunscribir con salvaguardas. Hoy, esa lección antigua puede inspirarnos a construir sociedades y comunidades donde la justicia se ejerza con procedimientos que protejan la vida, y donde la misericordia y la restauración sean criterios orientadores. Si te ha interesado este recorrido y quieres seguir explorando cómo el Nuevo Testamento y la enseñanza de Jesús reconfiguran estas tensiones, comenta abajo qué te sorprendió más: la dureza de la letra, la labor interpretativa rabínica o la ausencia de evidencia de aplicación histórica. Y si te apetece, mira también nuestro video sobre el Hijo Pródigo y la misericordia en el Nuevo Testamento, para complementar esta reflexión.